De fondo observan Hillary versus Donald Trump, una elección quizás la más bizarra de la historia. ¿Cómo podemos plantear lo que se está viviendo por estos días? Yo sinceramente, en las décadas que llego por lo menos observando las elecciones en Estados Unidos, yo creo que la más turbia de todas las que he podido ver hasta ahora, ¿no? Sí. A pesar de que la elección del año 2000 entre Al Gore y George Bush, luego de un debate que tuvieron altura de ambos lados, terminó realmente en un problema grave institucional, sí, porque George Bush ganó por 500 votos del condado de Dade, de Florida, donde era gobernador su hermano de este estado, y bueno, esto culminó en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista, pero yo nunca he visto una campaña tan sucia, ¿no? Tan sucia en todo sentido, de un lado y del otro. Sobre todo una campaña anti el opositor. Soy todo lo que no quiero ser del que está enfrente, digamos. Hillary Clinton diciendo, miren lo horroroso que es Trump, y Trump del mismo modo diciendo, ¿es el establishment político? Bueno, esa es una novedad, porque los dos candidatos en distintos segmentos de la población generan muchísimo rechazo. Esto es algo también histórico, ¿no? Que uno supone que el momento de la campaña, donde con un aparato de marketing impresionante, es la campaña más cara de la historia, se calcula que entre la campaña presidencial de gobernadores y de diputados y senadores va a costar 6.600 millones de dólares. 6.600, esto después de que se libera, digamos, la forma de solventar una campaña con Bush. Exacto, a principios del siglo XXI Bush desreguló los aportes de las grandes corporaciones, lo que se llaman los super PACs, que pueden poner el dinero que quieren. Y esto provocó una escalada, ¿sí?, de los sectores lobistas, que son los que financian a los candidatos, y tenemos una elección donde la maquinaria, digamos, electoral de construir los candidatos es enorme, y sin embargo los dos candidatos generan un rechazo en la población enorme. Me parece que lo que está de fondo es una serie de grietas y de tensiones que hay en Estados Unidos, una especie de licuación de ese famoso sueño americano, ¿no? Hace varias décadas que la clase media en Estados Unidos se va achicando, y hay millones de personas, no solo los más de 45 millones de pobres, sino los sectores medios que no ven perspectiva 45 millones de pobres. Más de 45 millones de pobres según el último censo, y un montón de sectores medios que no ven perspectiva de progreso social. Por eso el eje que puso Trump en esta campaña, que tiene mucho de antipolítica, es: yo voy a recuperar el sueño americano, voy a hacer que América sea grande de nuevo. Después propone una serie de cosas que uno puede discutir, si su propuesta de bajarle impuesto a los ricos, ahora, etcétera. parece ser que Trump era, digamos, como se dice en las redes sociales, un chiste y quedó, porque nadie creía que podía llegar a ser el candidato del Partido Republicano. Lo que pasa es que no se entiende quién es Trump. Trump lo que ha hecho es primero que todo, estudios de marketing, concretamente, ¿no? A ver qué era lo que pensaba la mayoría de los ciudadanos de cada estado. Entonces acá estamos acostumbrados nosotros, cuando hablamos de Estados Unidos, a ver la costa oeste, la costa este, la playa, el shopping, todo esto. Pero en el medio de todo esto hay una serie de estados postergados por la mala política, incluso por el colapso financiero del año 2008 heredado por Obama. El mal manejo por parte del mismo Obama en tratar de reconstruir la situación justamente en todos los estados que son de la América profunda. Aunque todo esto de la América profunda, como Argentina profunda, todo el país es profundo, ¿no? Todo el país tiene que ser considerado. Pero la llamada clase trabajadora, a mí no me gusta la estratificación clasista y todo eso, pero la clase trabajadora de los estados está en un estado realmente calamitoso. Claro, porque más allá de las cuestiones, digamos, de xenofobia que uno puede decir, la verdad que lo que está diciendo Trump, uno no quiere estar de esa vereda. En términos económicos, que a fin de cuentas uno siempre dice, la gente vota con el bolsillo. ¿Qué administración le deja Obama a quien sigue? Y después de todo, la continuidad es Hillary Clinton. Deja un desastre, porque además no solamente estamos hablando acá de política interna, porque ¿qué sucede? Trump lo que ha hecho, y por lo cual ha llegado, ¿no es cierto?, a ser candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual no es poco, destruyendo, por ejemplo, a líderes del voto latino, como Marco Rubio, etcétera, dejó atrás a varios. 17 candidatos eran Ted Cruz, que era otro latino. Una mujer, también una mujer. O sea, él dejó a todo el mundo, es porque él supo interpretar qué era lo que quería, lo que en definitiva lo llevaron ahora a la candidatura. Sí, claro. Es decir, cuidado, yo quiero trabajo, inmigrante no. Cuidado, tal cosa, yo quiero seguridad. A ver, terroristas no. Es decir, ha ido haciendo marketing. Hay un trasfondo, me parece, que es una globalización neoliberal que genera un proceso de deslocalización de las industrias que tradicionalmente estuvieron en lo que se llama el Rust Belt, el cinturón del óxido,
donde la industria automotriz, la industria del acero siempre fue muy importante. Con la globalización empezó a... Esas industrias, muchas industrias norteamericanas, se movieron primero a México con el NAFTA, donde pagaban salarios más bajos y de ahí exportaban a Estados Unidos, y ahora a China, ¿no? Estados Unidos tiene un fuerte desequilibrio comercial con China. 5 millones de trabajadores. 5 millones de trabajadores industriales. Es decir, la crisis que empezó en el 2008, al final del gobierno de Bush, y que Bush le dejó a Obama, que él continuó un rescate multimillonario de más de 800.000 millones de dólares para la General Motors y para muchos grandes bancos, no se termina de salir de esa crisis, que afecta fuertemente a Europa. Por eso, el auge de estos movimientos xenófobos no solo lo tenemos que ver en la candidatura de Donald Trump, sino en lo que pasó con el Brexit, en lo que está pasando en Francia y en toda Europa. Pienso también en el paralelismo con Argentina. Se está planteando exactamente lo mismo. Fue una campaña de polarización, de ser Macri diciendo yo no soy Scioli, Scioli diciendo yo no soy neoliberal, y hoy Pichetto diciendo, bueno... Sí, yo también la veo muy parecida a lo que pasó el año pasado acá en Argentina. La grieta que existe en Estados Unidos con esta elección es enorme y lo que está eligiendo la gente en el día de hoy en base a 3 ejes que para mí son fundamentales y que se vieron reflejados en el debate, que es la economía, la migración y el aborto. Lo que la gente está eligiendo hoy es si va a continuar, si va a haber una continuidad de lo ya conocido, si va a seguir en pie el establishment o si entra en el despacho Oval un outsider del sistema. O sea, bueno, Donald Trump fue muy efectivo en eso que decís vos, porque la construyó a Hillary Clinton como la candidata de Wall Street y del establishment de Washington. Cosa que lo es. Y aparte, y de la globalización. Y de la globalización. No, pero digamos, él dijo, ella lo es. Bueno, ella dijo, yo apoyo el libre comercio, absolutamente. Él es un tipo que defiende el modelo proteccionista. Bueno, pero esto hay un matiz en la campaña, porque ella fue la que promovió como secretaria de Estado de Obama el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el Acuerdo Transatlántico que están negociando con la Unión Europea, el TISA, es decir, todos los acuerdos, mega acuerdos de libre comercio. Que sería el mayor acuerdo de libre comercio de la historia. Que se firmó, ya se firmó, está aprobado, se firmó en febrero, pero para entrar en vigencia lo tienen que ratificar por lo menos 6 de los 12 países que lo firmaron. Y dentro de esos 6 tiene que estar Estados Unidos y Japón. La semana pasada Japón intentó ratificarlo muy rápido para darle aire a la candidatura de Hillary y a esta perspectiva, y tuvo un rechazo en el Congreso que vamos a ver qué pasa ahora en Estados Unidos. De hecho, se renueva también el Congreso. El Congreso se está hablando bastante poco sobre eso y eso va a ser determinante sobre la gobernabilidad del candidato que gane. Diputados entero y la Cámara de Senadores 1/3. Ahora, apuntando a esta cuestión económica, digamos, para no repetir el discurso sabemos la xenofobia, sabemos que uno de los candidatos dijo hay que construir un muro, ya hay muros. ¿Qué nos conviene o qué podemos esperar nosotros? Construido incluso durante la época de Obama, electrónico, en Arizona, por ejemplo. Hay muro. Y Obama deportó 2,8 millones de personas en 8 años. Bush 2 millones. Deportó. Deportados, indocumentados, cifras oficiales. Es decir, casi 3 millones de personas. Nos horrorizamos por lo que dice Donald Trump, pero se deportaron casi 3 millones de personas en 8 años. Bush deportó 2 millones de personas, Obama aumentó un 50%. Es decir, en los últimos 16 años hay 5 millones de personas que entraron indocumentados, casi todos centroamericanos y mexicanos en particular, que fueron deportados. Por lo tanto, ese problema ya existe. Claro, pasa que Trump promete hacer una echada masiva, los cachetazos. Él dijo, en 18 meses voy a deportar a los 11 millones de indocumentados, que Hillary le dijo, son como 15 millones de personas si contamos las familias, porque hay hijos que nacieron en Estados Unidos y que tendrían derecho de quedarse, pero serían familias que quedarían divididas. Y en contraparte ella dijo, yo en los primeros 120 días de mi gobierno voy a regularizar la situación de estos 11 millones de Ahora, pero más allá de las promesas de campaña, porque lo vivimos en el país, ¿cómo nos afecta? Hubo varias promesas. Hay que reconocer que del dicho al hecho hay un largo trecho. Que la grieta argentina es mucho más estrecha que la grieta en Estados Unidos. Digamos, son varias grietas. ¿Qué podemos esperar en caso de que gane Clinton o en caso de que gane Trump para el país? Digamos, primero, ¿qué piensa hacer el gobierno de Mauricio? Digamos, Macri ya jugó explícitamente para Clinton. ¿Por qué? Macri tiene un problema, digamos. Él planteó una redirección de la política exterior de la Argentina de 180 grados y un alineamiento fundamentalmente con Estados Unidos. Y con la globalización también. Con la globalización y con los tratados de libre comercio. Sin darse cuenta el caos mundial que se está viviendo, ¿no? Sí, está haciendo todo tipo de concesiones, suponiendo la famosa lluvia de inversiones que no llega porque se están retirando los capitales de los países emergentes. Pero con Estados Unidos fue un alineamiento explícito de orden político, de orden ideológico, de orden militar y de orden comercial. Ahora, ¿vos lo considerás un error? Tengo una personal pregunta. Un error, por ejemplo, que se jueguen a favor de un candidato en contra de otro. ¿Qué va a suceder si gana Donald Trump? Lo más probable es que Trump
no le dé tampoco demasiada relevancia porque lo ve con otro criterio. Primero explicarlo por qué, digamos, ¿Por porque qué? uno entendería que Macri tiene mucha más afinidad electiva por una figura como la de Trump, que tiene, digamos, su misma trayectoria como empresario, Claro. que han hecho negocios juntos en los años 80, que lo ha invitado a la Quinta de los Abrojos Sí, varias también en veces, se Punta alojó del ahí, Este, digamos, han que tenido digamos contacto. cuando fue jefe de gobierno lo invitó a hacer negocios, claro. inversiones ¿Yo puedo en decir Buenos algo Aires. que es una primicia? Dale. A ver. Yo creo que ahí hubo un negocio internacional muy importante que promovió Franco Macri, el padre de Franco Macri, eso es para especialistas que lo averigüen bien, ¿no? Y que no le fue posible desarrollar el negocio, no tengo nada que ver yo económicamente con los Macri, por la enorme presión que hizo Donald Trump en contra de la posibilidad de que los negocios de Franco Macri Iba a se construir hicieran. un complejo de edificios en el Sí, West sí, Side de Nueva York. ¿Sí? ese proyecto lo destruyó Quedó trunco. Donald Trump. Entonces es muy posible que esto sea también una devolución. Pero Ahora, con- pero Bueno, ahora hay pero- un proyecto pero- para construir una oficina, Mauricio oficinas Macri, Trump eso en el terminó centro. con un cheque que negoció Pero en Mauricio por lineamientos, 150 pero, perdón, millones. pero en lineamientos ideológicos es una cuestión. Ahora, económicos. Bien, si por- Clinton me exacto. dice libre comercio y acá la nueva gestión dice Hay vamos dos hacia el libre motivos. comercio. Un motivo central es ese. Digamos, uno imagina que el Tratado Transpacífico no va a ser ratificado si gana Trump porque puso el eje en la campaña Claro. en que no iba a ratificar ese acuerdo. En cambio, Hillary, que dice que está en contra, Lo porque va a en Estados- ratificar. en forma privada le ha dicho a los inversores de Wall Street, quédense tranquilos, pues yo tengo una posición pública, pero tengo otra posición privada. Ahora, El yo gobierno creo- de yo creo Estados que- Unidos dice que lo va a ratificar, perdóname. Sí. Entonces Macri, que tiene la pretensión de incorporarse a ese acuerdo de libre comercio, está en línea con esa forma de entender la globalización neoliberal. Y también por una cuestión política. Genera tanto rechazo a la figura de Donald Trump que alinearse con un presidente que como Bush hijo generaba tanto rechazo tiene mucho costo político interno. Peña Nieto lo recibió hace pocas semanas Sí, a sí. Donald Trump. Y se armó un y fue escándalo. Sí, se armó un escándalo. desastre. Bueno, pero porque fue Ahora, muy yo me blando pregunto, ¿no? después de las declaraciones de Trump. Igual no me parece mal que un gobierno tome una posición respecto de Es algo que raro está desde el sucediendo en punto de vista materia diplomático, es Es que raro. puede ser, es que puede tomar una posición neutral como inclinarse hacia cualquiera de los dos lados. O sea, tiene la libertad de hacerlo. Sí, sí. No, a mí. Bueno, Claro, no a me mí no- parece. perdón, eso lo podría hacer un candidato, pero no me parece bien que lo haga el presidente de la República, por ejemplo, tomando una posición determinada. Es algo que tengo una explicación. No podía entender a lo mejor esa alineación, por ejemplo, Cristina Kirchner, Lula da Silva o Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Maduro, que yo cuando había otro tipo de, a lo mejor, de basamento ideológico más consolidado. Lo que yo veo por parte, y lo digo respetuosamente, del gobierno, de hecho llegar, es una gran incongruencia en muchísimos aspectos, en materia de seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hillary Clinton es una persona que realmente, si Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, ha promovido guerras, asesinatos al estilo M de James Bond, como decía yo, repartiendo licencias para matar, destruyó Libia, que se arrepintió, porque él dijo yo me arrepiento, faltó que dijera el niñito Cameron, el premier de Gran Bretaña, me ha convencido. Entonces, lo que a mí realmente me preocupa es que Hillary Clinton, que no tiene ningún Premio Nobel de la Paz, continúe con una política Ahora bien, belicista en lugares claves, ¿no? Eso por el lado de Clinton. Después, vamos a seguir con este debate. Después quiero que me expliquen, que me ayuden a entender qué es lo que puede llegar a pasar económicamente si en lugar de ganar Clinton, gana Donald Trump. ¿Qué puede pasar con esta política exterior? Y sobre todo también, una de las dudas es qué va a pasar con la deuda externa argentina. Depende mucho de la tasa de interés de los Estados Unidos. Después seguimos con este tema. En las elecciones de Estados Unidos se meten todos, inclusive la estrella argentina Manu Ginóbili. ¿Qué pasó, profe? Manu Ginóbili se expresó a través de sus redes sociales, en este caso tiene que ver con su cuenta de Twitter, dándole a esta elección la importancia que verdaderamente tiene Sí. y apuntando de lleno a los jóvenes. Si les parece, repasamos cuál es el Twitter que publicó Dale. hoy a primera hora de la mañana. A ver. Young Americans, please don't forget to vote. This election is very important. A los jóvenes americanos, por favor, no se olviden de votar, que esta elección es muy importante, con signo de mayúscula. ¿Para quién va? Supongo que apunta al lado de Hillary Clinton, Hillary, ¿no? sí. Sí, apunta para ese lado y va de lleno con la juventud. Además, marca su posición y está muy bien que lo haga un referente para lo que es la NBA, para el deporte argentino, para algunos el máximo referente deportivo de la Argentina en la historia, está en el Candelero, Sí. hace 12 temporadas que está jugando allá, es un referente que se ha expresado, que lo ha hecho muy Ahora, bien. Sí. me cuentan que me están avisando en realidad que Tyson apoya a Trump. Exacto, hay muchos Bien. referentes del deporte que se han expresado. También tenemos información sobre esto, si le parece, lo Dale. repasamos. Pero por el lado de Trump,
Mike Tyson, como bien marcabas, Sí. el ex campeón de peso pesado. Dennis Rodman, ¿También? un basquetbolista histórico y muy reconocido. Pocos cuerdos por ahora, te digo, ¿eh? Rodman y Tyson. Sí, Jack Nicklaus es un golfista reconocido Bien. como uno de los mejores de la historia que también apoyaba a Trump. Le gusta el golf como a Trump, ¿no? Exactamente. Y por el lado de Hillary, si A le ver. parece, podemos reemplazar, entre otras, a Martina Navratilova, Sí. la extenista, 15 veces ganadora de Grand Slam, a Laila Ali, que es nada más ni nada menos que la hija de Mohamed, uno de los mejores boxeadores de la historia, y a Stephen Curry, hoy uno de los mejores jugadores de la NBA. Bien. 3 por un lado, 3 por el otro, se va repartiendo también desde el deporte los apoyos hacia ambos lados. Bien, gracias, profe. Y además, en instantes te vamos a contar, si te vas a comprar una notebook, yo te diría que esperes hasta marzo, que ahí es cuando entra en juego una nueva ley impositiva que va a bajar el precio. El gobierno estima un 30%, pero claro, dijeron, va a ser a partir de marzo. Por ende, aquel que venda computadoras, me parece que de acá a marzo no vende ni una computadora. Después te lo contamos, PCs y tablets a mitad de precio. Y los trabajadores de Tierra del Fuego que mandan un saludo al ministro de Economía. Bien, ¿y a qué hora podemos esperar tener resultados? Porque, bueno, Canal 26 va a tener un gran especial en torno a las elecciones y parece que va para largo. Bueno, a 9, 10 de la noche ya va a haber una tendencia de los primeros estados, porque es así, van cerrando y van contando los votos, aunque se termine a las 2, 3 de la mañana de votar recién en California, que es lo que está más al oeste. Ahí van contando y van mostrando los resultados. A partir de ahí la tendencia. No tienen como acá, tienen 6 usos horarios distintos, Claro. no es como acá que cierran a las 6 y todo. Igual los juntos. resultados oficiales se van a conocer más adelante, o sea, lo que vamos a saber hoy es la tendencia, el boca de urna, Ahora, que pero en realidad claro, va a ser cambia la definitorio, pero- tendencia cuando es una elección tan distinta a la nuestra. Digamos, nosotros los argentinos votamos todos juntos al presidente. Aquí son 50 estados que cada uno vota y estos estados tienen sus representantes para elegir al presidente. Que son distintos. Cada estado, por ejemplo, California tiene 54. Si me... Sí, es el que más California, electores 55. tiene. Es el que más 55. 27, por ejemplo, tiene Florida. Por ejemplo, O sea, cada estado es un 29. mundo. el distrito digamos. Columbia, o sea, la capital federal, o sea, ¿no es cierto? Tiene 3 nada más. O sea, que lo que tiene que tener en cuenta, digamos... Es de acuerdo a la cantidad de el habitantes. televidente que es de acuerdo a la cantidad de delegados. Que, claro, en este caso en particular... O sea, del yo comicio. puedo ganar el país, Pero ¿por qué? como- Expliquemos eso porque Claro. si no Pasó con- parecería... pasó con Bush, sí. No es con representación DONT, o sea, no es con representación No, no, proporcional. no, no. Vos ganás por un voto el Estado Y te o llevas lo los ganás por delegados. 30% y te llevas el 100% de los Todo. delegados. Entonces, por ejemplo, a Hillary Clinton, que le va a ir muy bien en Nueva York o muy bien en California, no Sí. importa, no hicieron campaña ahí porque suma a todos los delegados. Lo mismo Trump con Texas. Hay que observar a 10 estados, que son los estados que están finitos en las encuestas, lo que llaman los swing states, Sí. los estados oscilantes, que son donde hicieron campaña. Ayer los dos candidatos no cerraron en los estadios. En los, Trump Sí, fue en cerraron Michigan. en los estados los dos fueron a indecisos, Carolina ¿no? del Norte. Hay Ah. 3 estados claves que se reparten hoy 48 electores que son los que están en duda. Florida reparte 29 electores. Sí. El segundo es Carolina del Norte, donde los dos cerraron ayer, que reparte 15 y está muy peleado. Y otro tercero es uno chiquitito, New Hampshire, que apenas reparte 4, que hoy se contaron las primeras 3 mesas ya. Sí. En 2 ganó Hillary Sí, y en ahí una ganó arrancó Trump. la votación. Ahí son Entonces- 4. Ese total da 48. Sacás esos 48, la proyección que había hasta hoy a la mañana es Hillary 275, Trump 215. Ok, Ya con pará, eso pará. le alcanza. Frenemos. 275 Tiene Hillary. que alcanzar 270 cualquiera de los dos. Si La no mitad llega, más por más uno. que ella saque más que Trump, Son no, 500 o sea, no gana la elección y termina defendiendo el Congreso, que pasó solamente O 2 sea, veces si en vos esto de tenés los Estados Unidos, 270, ya está. Ya Claro, ganaste. son Sí. 538 delegados dividido por 2. Lo que es seguro es que Hillary va a sacar más votos, pero puede pasar como en el año 2000, que recordabas al principio, Al Gore sacó 550.000 votos más, pero tuvo un poquitito menos de Pero electores. perdió la elección. Y perdió la elección. Por 500 votos. Claro. Por 500 votos en la Florida, que es el que más término reparte. judicial El condado sabe de más. Dade, el condado de Ahora, Dade. ¿qué puede pasar? Decíamos, está bien, si gana Clinton, uno ya observa la continuidad de la gestión Obama, libre comercio, y la Argentina con una suerte de relación, vamos a decir carnal, porque volvió a los 90, pero Más o de Y la pegó amistad con- perdón, y la casi pegaron al total. gobierno con- Ahora, ¿qué pasa si gana? No, si gana Trump? Donald ¿Qué Trump, esperamos? yo pienso que, a ver, en caso de un conflicto con la Argentina, yo lo decía irónicamente, bueno, la diferencia, a ver, Donald Trump nos mandaría las cañoneras como el primer Roosevelt, y Hillary Clinton, tipo Lucrecia Borgia, nos mandaría veneno, qué sé yo. La verdad que yo, cuando me dicen Estados Unidos, cuando Estados Unidos, por favor, que miren para otro lado. Miraron a Medio Oriente, Que no miren. destruyeron Medio Oriente. Mira, yo no soy, claro, No, pero se no soy ni entiende. siquiera no soy progresista, o sea, soy realista.
Pero entonces, cuando hay hechos objetivos que se han producido en la arena internacional con un presidente, premio Nobel de la Paz. No, pero mi pregunta, digamos, al ser tan impredecible Trump, digamos, si gana alguien tan impredecible, ¿no ganamos en esa suerte de negociación? Mira, yo te voy a hacer un comentario interesante. Yo soy amigo de un ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, que venía acá. Cuando vino acá el año 2008, que vino por turismo con la mujer, desembarcó acá, qué sé yo. Entonces yo le pregunté, yo estoy preocupado por el futuro de Estados Unidos con Obama, presidente que ya había ganado. Me dice, por supuesto en inglés, mira Horacio, me dice lo siguiente, en Estados Unidos todo se acomoda. Dice, él va a nombrar un secretario de Estado, va a nombrar un secretario de Defensa, que son los dos principales lo más cercano que tenés que tener, digamos. Claro, exactamente. Después cada uno de ellos va a nombrar su personal. Y el presidente comanda, pero comanda de alguna manera colegiadamente, toma la decisión final, pero dice, mira, vos podés elegir entre esto, esto y esto. Él dice, yo elijo esto, pero es el commander in chief. Pero no puede sacar los pies del plato. Si el que saca los pies del plato lo matan. Hay un lugar común de que el presidente o la presidenta, si gana Hillary, es el hombre más poderoso de la Tierra. Y en realidad, como estás diciendo, el margen de maniobra que tiene es mucho más acotado de lo que parece. ¿Sí? Hay un gobierno permanente de Estados Unidos, que son las grandes corporaciones, que es el complejo militar industrial, que le marca límites. Pero ¿qué pasa con Donald Trump? Ha roto, digamos, incluso con su propio partido. El representante, el jefe de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que es una de las figuras más poderosas de su partido, se peleó a muerte cuando se republicano y no quiere saber nada con su candidato. Bueno, de hecho, si llegara a perder Trump, se armaría una suerte de guerra civil en el seno del Partido Republicano. Yo creo que la grieta, desastroso. una de las tantas grietas que hay, gane uno o gane el otro, no se va a cerrar mañana. Yo creo que los dos partidos tienen problemas internos graves, ¿no? Los dos, bueno, mencionamos a Bernie, me parece que el tuit de Manu Ginóbili fue muy inteligente porque fue elíptico y apuntó a los jóvenes. Si uno mira las primarias, Bernie Sanders sacó más votos que Hillary y Trump sumados. No solo son dos de los precandidatos teniendo más años que yo todavía. ¿Cómo? Teniendo más años que yo. Teniendo él siendo el mayor, pero concitó la esperanza del apoyo. O sea, no solo el sistema, digamos, está desafiado por el Tea Party, por esta derecha que emerge después de la crisis del 2008, sino que hay todo un movimiento mucho más progresista. Bernie Sanders se definió como un socialista democrático. Eso es una herejía. En Estados Unidos alguien que se diga socialista es como decir para nosotros un terrorista comunista. No podrías participar en las elecciones. Él es el único senador extrapartidario. Decidió afiliarse al Partido Demócrata, dar la pelea ahí y estuvo a punto de arrebatarle la candidatura. Así que es cierto, gane Hillary Clinton o gane Donald Trump, las tensiones políticas, sociales y económicas que hay en Estados Unidos me parece que no se van a cerrar. No sé si vos coincidís en algo, ¿no? Yo creo que Hillary Clinton, si triunfa, se va a ver de alguna manera limitada por la agenda de Donald Trump, que le ha reportado a Donald Trump una cantidad impresionante de millones de partidarios americanos. Yo creo que va a cambiar el paradigma, va a haber un cambio de paradigma, gane uno y gane el otro. Pero yo creo que Hillary Clinton va a tener que adoptar alguna de las políticas de Donald Trump si es que quiere realmente para negociar. Claro. Exacto. Bien, sigamos con el tema del debate de los Estados Unidos. Recién hablábamos, Vicky, fuera del aire, un poco de esta situación de cada estado parece es un mundo. Sí, cada estado es un mundo en realidad. Lo que recién comentábamos con Leandro es hablamos sobre el sistema electoral, ¿no? Son 50 estados más el Distrito de Columbia. Hablábamos sobre el voto indirecto, los electores, pero hay dos estados que funcionan de manera diferente, que son Nebraska y Maine. Y bueno, por eso le preguntaba a Leandro y a Horacio también que explicaran bien de qué se trata, porque es bastante complejo en realidad. Cada uno tiene su propia constitución. Es un sistema federal, digamos, con una autonomía de cada estado en muchas materias. Qué sé yo, algunos estados despenalizan el aborto y otros no, el consumo de marihuana y otros no. Bueno, que de hecho se está debatiendo en los referendos. Hoy se votan también otros referendos. Se votan un montón de, digamos, pequeñas enmiendas en la constitución de cada uno de esos estados. Es aquello de las películas que va escapando alguien perseguido con la policía, cruza de estado y está como en otra en otro país. En otro país, ¿no? Entonces también el sistema de votación. Hay algunos estados que se puede votar adelantado y otros no. Algunos que usan boleta electrónica, otras boletas de papel. Casi todos repartan el winner takes all, es decir, el que gana se queda con el 100% de los electores, menos los dos que vos mencionás, pero bueno, son ¿cuáles eran? Nebraska y Maine. Son dos estados que están divididos a su vez en jurisdicciones, entonces el que gana cada jurisdicción se queda con ese legado. Es más, hay 5 estados de los 50 donde podés cambiar el voto. El jueves y el viernes estaba Donald Trump tuiteando, diciendo, bueno, los que ya votaron anticipadamente, que fueron 40 millones de personas en todo el país, que votaron anticipadamente, pueden ir el mismo día de la elección y cambiar el voto. Como estaba en pleno escándalo de los famosos emails que estaba investigando el FBI, dice, si se arrepienten, vayan, quítenle el voto a Hillary Clinton
y vótenme a mí. Es una cosa muy particular el sistema electoral. Cuando planteaban, Horacio, que el establishment y sobre todo, bueno, cuando uno dice, bueno, Wall Street apoya explícitamente a Hillary Clinton. Yo pienso que todo el establishment americano le está apoyando. Claro, pero digamos, son corresponsables, corresponsables del desastre que el establishment mismo ha hecho en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo atrás, durante la presidencia de Bush. Mi pregunta apunta a esto. A ver, tenemos un contexto internacional, económico en la Argentina donde ya no nos financiamos con emisión, sino con toma de deuda. Sí, yo creo que vamos a tener un problema. Digamos, él conoce mucho si gana Trump o si gana Hillary, va a haber problemas porque, por ejemplo, en el caso de Trump, el dinero que, por ejemplo, que tome Argentina va a tener que pagar más tasa de interés. Mayor tasa de interés. Tenemos un ejemplo histórico muy cercano que todos conocen. Del 76 al 79, Argentina se endeudó durante la época de Martínez de Oz como nunca antes porque el dinero era barato. Estamos en una época como la actual de sobreliquidez mundial. A partir del 79, Estados Unidos fue subiendo las tasas, 79, 80, 81. En el 82 estalló la crisis de la deuda de México y cuando vos te hiperendeudaste, como este año que Argentina tomó un récord de deuda externa, porque es muy barato, te sube un puntito la tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos capta capitales y el año que viene nosotros tenemos vencimientos por 60.000 millones de dólares con una economía Ahora, pero esto cambia si gana Trump o gana Clinton o va a ser similar. Gana, y puede ser que Trump incluso nos cueste más caro Trump. Y sí, porque puede tener una política más de cerrarse, más proteccionista, y esto va a tener una reversión de cada una de las áreas económicas y una guerra de monedas, por lo tanto va a haber una devaluación y se nos va a encarecer la deuda externa. Fíjense entonces cuando decimos por qué repercute tanto y por qué hay que poner la lupa ahí, porque te repercute cuestiones económicas, cuestiones de acuerdos bilaterales o no de las economías y sobre todo qué va a pasar con la famosa tasa de interés de los Estados Unidos. No, yo creo que yo coincido, ¿no? Lo habíamos comentado, la tasa de interés va a aumentar, nos va a perjudicar creo que de cualquier manera, sea Trump o sea Hillary. Hay un consenso de que va a subir un poquito. Va a subir un poco, entonces, pero ¿qué pasa? La ventaja que ha tenido Mauricio Macri al asumir ha sido, por ejemplo, que no encontró al país tan endeudado, entonces está con capacidad para tomar deuda. Pero cuidado, porque a ver si nos pasa como en la época de Isabel Perón. Isabel Perón dejó el país con 5.000 millones, si no me equivoco, porque se pasó millones de dólares de deuda, y después durante todo el proceso militar eso se multiplicó, fue terrible. Claro, pero esa fue la política digamos, de tomar reservas para sostener la tablita de Martínez de Oz, que provocó el aumento de la deuda de 8.000 a 45.000 millones de dólares cuando terminó ni hablar después de Caballo y todo el resto, Ahora, así quedamos. Más allá de lo que conozcamos de cada uno de los candidatos, de qué es lo que va a hacer a futuro, si gana uno u otro, a mí también me parece interesante hablar sobre los desafíos que enfrentan, sobre las problemáticas que ya existen y sobre la herencia que van a recibir los dos de Barack Obama, sobre todo para mí en materia de política exterior, porque me parece súper importante lo que vaya a hacer cada uno de ellos, lo que recibe Obama. Seguramente Trump vaya a por lo menos acortar el comercio con China, por ejemplo, un acercamiento con Rusia, o sea, ¿qué consecuencias generaría? Un acercamiento con Rusia, yo creo que sería beneficioso para la paz internacional. ¿Cómo la veo a Hillary? Enfrentando a Rusia, Rusia haciendo, digamos, contraataques en Ucrania mismo, también en Siria, donde está la situación mucho más grave de lo que se piensa, porque en este momento hay un portaaviones del almirante Kuznetsov ruso en el Mediterráneo. Ahora, ¿pero esto cambiaría con Trump? Sí. ¿O tiene una política similar acá? A ver, está lo que decíamos antes, hay ciertos consensos. Ahora, Trump tiene un discurso más cerca a lo que históricamente fueron los sectores aislacionistas en Estados Wilson, Unidos. por ejemplo, ¿no? Él le ha criticado, por ejemplo, está diciendo, nosotros estamos sosteniendo, como somos el gendarme planetario de Estados Unidos, sosteniendo un gasto militar récord, casi el 40% del gasto mundial militar por año lo hace Estados Unidos. ¿Lo tiene Estados Unidos 40%? ¿Qué dijo Trump? Dijo, a nuestros socios de la OTAN, que cada uno pague lo suyo. Que paguen o nos retiramos. No quiere decir que Estados Unidos se va a ir de ninguna manera de la OTAN, pero dice, nos tenemos que concentrar en la recuperación económica interna de Estados Unidos. Y uno de los principales desafíos es que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica, sigue siendo la primera potencia militar, pero estamos ante un mundo que es cada vez un poco más multipolar. Está surgiendo China desde el punto de vista económico, que ya es la primera o la segunda economía del mundo según cómo la miramos. Rusia tiene un proceso de desafío para con Estados Unidos y de influencia en Oriente Medio importante. Entonces, Estados Unidos no termina de adaptarse a ese mundo multipolar. Rusia y China estarían, pensando en el famoso patio trasero que somos América Latina para ellos, digamos, por lo que dice Estados Unidos, Rusia y China estarían diciendo,
bienvenido que gane Trump, que cierre fronteras, nosotros entramos en este mercado? Yo diría Rusia sí, China no. Claro. Hay una política desde Kissinger para acá en los 70, que fue muy inteligente de Estados Unidos, es tratar de mantener a Rusia y China separados. Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es cuando Rusia y China unifican, ¿no? Claro. Y tienen distintas señales en los últimos años de en ciertos aspectos de política exterior unificar. Uno imagina una Hillary Clinton, ¿sí?, muy confrontativa con Rusia y de una política de mayor entendimiento por esta globalización comercial con China, y un Donald Trump, ¿sí?, más entendiéndose y no confrontando con Rusia y sí atacando a China, que es el eje de las críticas de su discurso. Muchísimas gracias, Horacio Calderón. No, gracias, por favor, un gustazo y un felicito lujo por el programa acá. cuando a veces quieras. Muchísimas gracias también, Leandro Morgenfeld. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón, a ustedes. Nos dimos un lujazo con analistas internacionales para entender muy claro y muy didáctico, para entender todos qué se juega en los Estados Unidos. No se juega solo dos caras. Ahí repercute en todo el planeta como ninguna elección trascendental en el mundo. Arbejas molto